Demostración de la relación entre el ángulo inscrito y el ángulo central en una circunferencia. Una propiedad muy útil que relaciona el ángulo inscrito y el ángulo central es la siguiente. La medida del ángulo inscrito es la mitad de la medida del ángulo central para ángulos que intersecan la circunferencia en los mismos puntos. En el gráfico podemos observar que tenemos una circunferencia con dos ángulos, uno inscrito y el otro central, que intersecan a la circunferencia en los mismos puntos. Podemos observar que el ángulo central interseca a la circunferencia en el punto P1 y P3, y el ángulo inscrito interseca en dichos puntos. Quiere decir que tendría que cumplir que la medida del ángulo P3, P2 y P1 es igual a la mitad de la medida del ángulo P3, O y P1. Para realizar la demostración que la medida del ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo central, analizaremos dos casos. El caso 1 es cuando el diámetro es un lado del ángulo inscrito. Y el caso 2 es cuando el diámetro no es un lado del ángulo inscrito. Por comodidad, a la medida del ángulo P3, P2, P1 lo llamaremos alfa. Y a la medida del ángulo P3 o P1 lo llamaremos beta, tanto para el caso 1 y para el caso 2. Entonces nos quedaría que alfa es igual a un medio de beta. Y al despejar nos quedaría 2 alfa es igual a beta, que es lo que tendríamos que demostrar. Demostraremos el caso 1, por lo cual repasaremos la hipótesis. La hipótesis nos dice lo siguiente, que tenemos un ángulo inscrito, a lo cual lo llamamos alfa, y tenemos un ángulo central que lo hemos llamado beta. Ambos ángulos intersecan a la circunferencia en los mismos puntos. Y recordemos que este es el caso 1 en el cual el diámetro es un lado del ángulo inscrito. Debemos demostrar que 2 alfa es igual a beta. Con las hipótesis planteadas, tenemos que encontrar una relación entre el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, observando el gráfico, nos damos cuenta que la distancia entre O y el punto P2 es la misma distancia que encontramos entre O y el punto P3. Y justamente esto es el radio. Quiere decir que el triángulo P3, P2, O sería un triángulo isósceles. Por ende, el ángulo OP3, P2 lo llamaremos alfa. Y el ángulo P2 o P3 lo llamaremos gamma. Por conceptos ya estudiados, sabemos que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo nos da igual a 180 grados. Por eso podemos plantear que alfa más gamma es igual a 180 grados. Al resolver esa ecuación nos quedaría 2 alfa más gamma es igual a 180 grados, que la nombraremos ecuación 1. Observando el gráfico podemos encontrar otra relación, que la suma entre beta más gamma es igual a 180 grados. Al despejar gamma nos quedaría 180 grados menos beta, a la cual la llamaremos ecuación 2. Al reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1, nos quedaría que 2 alfa más 180 grados menos beta es igual a 180 grados. Al realizar las operaciones matemáticas pertinentes, nos quedaría de la siguiente manera, que 2 alfa es igual a beta.
y es lo que se quería demostrar. Para demostrar que 2 alfa es igual a beta, recordemos las hipótesis. Tenemos un ángulo inscrito al cual hemos llamado alfa y un ángulo central al cual hemos llamado beta. Recordemos que ambos ángulos intersecan a la circunferencia en los mismos puntos. En este caso es P1 y P3. Recordemos que este es el caso en el que el diámetro no es un lado del ángulo inscrito. Analizando el gráfico, podemos trazar una recta con longitud congruente al diámetro de la circunferencia. Y hemos obtenido la siguiente recta, que por ende, si tiene la longitud del diámetro, va a pasar por el centro O. Observando el gráfico nos encontramos con nuevos ángulos para analizar. Por ejemplo, el ángulo P1, P2, P4 lo llamaremos alfa 1 y el ángulo P1 o P4 lo llamaremos beta 1. Con la demostración del caso anterior, podemos concluir que 2 alfa 1 es igual a beta 1, la cual llamaremos ecuación 1. Analizando el gráfico, observamos que el ángulo P3 o P4 es un ángulo central y el ángulo P3, P2, P4 es un ángulo inscrito, al cual podríamos escribir lo siguiente: que 2 veces la medida del ángulo P3, P2, P4 es igual a la medida del ángulo P3 o P4. ¿Qué sería? 2 veces la medida del ángulo inscrito es igual a la medida del ángulo central. Observamos que la medida del ángulo inscrito está formada por la suma de alfa más alfa 1 y la medida del ángulo central está formado por beta más beta 1. Al reemplazar nos quedaría la siguiente ecuación, la cual la llamaremos ecuación 2. Al reemplazar la ecuación 1 en 2, quiere decir que ya no vamos a escribir beta 1, sino que beta 1 va a ser reemplazado por 2 alfa 1. Nos quedaría la siguiente ecuación. Al realizar las operaciones matemáticas respectivas, nos quedaría que 2 alfa es igual a beta. Y es lo que se quería demostrar.